tiramos un pase largo para un enlace especial. Conversamos con Eduardo Bennett, un histórico del fútbol hondureño. Recordábamos aquí en cabina con Cristian que marcó el primer gol en la historia de la Copa Oro. Es un gusto para nosotros poder conversar. Eduardo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, pues un placer saludarlos y bien, expectante por ese calendario que le tocó a Honduras y que va a ser interesante ver las opciones que tiene, ¿no? Eduardo, ahora como, digamos, ya pasado el fútbol, se está dedicando al periodismo, al comentario deportivo en medios. Sí, trabajo en medios, pero a la vez soy director técnico de fútbol también y estoy también con el deseo de llegar a dirigir la selección de mi país y poder, pues, también hacer cosas importantes. Hacer Esa cosas es parte buenas. clave. Excelente. Cuando se enteró de cómo quedó el grupo, cabeza de serie Canadá, duelo contra El Salvador y Curazao, ¿qué conclusión de primas a primera sacó Eduardo Bennett? La verdad que de primas a primera no te animas a dar un veredicto, porque tienes que tener la capacidad de saber, de darte cuenta de que no puedes dar los resultados ya por hecho. O sea, el que tú veas que tienes cierta opción a lograr objetivos, o sea, a superar a tus rivales. Me refiero a que tú digas, ok, de estos hay dos equipos que seguro podemos sumar puntos, pero a la vez lo difícil de esto es que en el verde césped es que tienes que demostrarlo y lograr los objetivos. Ok, pero digamos, a comparación de otros grupos, ¿le fue bien Honduras o le fue mal? Pues la verdad es que gusta, porque te enfrentas a Curazao, un rival que ya te ha complicado una vez, eso sí. Ya te ha complicado, entonces ya conoces, ya sabes del grado de dificultad que tienes. Te has enfrentado a El Salvador, que en la eliminatoria pasada te hizo un problema, te ganó un par de partidos y te complicó. Entonces me parece, por eso te digo, que tienes que demostrar y tienes que competir bien y que los jugadores que elige el profesor Rueda tienen la capacidad de darse cuenta de que no vamos a estar pensando en que tenemos que llevar a los que vienen de afuera de otros equipos, o de afuera de otros equipos, y a la vez que sean los famosos legionarios. Entonces, los de la liga son los que tienen que estar presentes, me parece, para poder decir presente, aquí estamos, para poder aportar algo con buen talento y con buena capacidad. Eduardo, me llama la atención su comentario porque cuando uno ve entrevistas con Reinaldo Rueda, el profesor sí pareciera tener mucho en la mirada a los Palma, a los Lozano, incluso este chico que ahora está en Hamburgo, Posadas. ¿Cómo ve esto? Es que uno pone la mirada en esos jugadores, pero uno sabe que al final, si tú no tienes un plan B o si tú no tienes un plan C, no vas a llegar a nada, porque normalmente es mentira que tú digas que todo va a ocurrir tal cual lo has planeado. Normalmente tú y yo sabemos que hay plan, puedes planificar, puedes organizarte, puedes tratar de creer que tienes ya armado la estrategia y todo, pero los imponderantes están siempre ahí, y por eso yo prefiero venir y decir que el profesor Rueda pueda tener 2 a 3 opciones, 2 a 3 estrategias que le pueden dar resultados, dado un momento que surjan situaciones complejas. Es mejor para que no estés con aquel de que si este no va, se derrumba todo, y ya nos ha pasado. Ok. Y en cuanto a El Salvador, lo tenía el español David Dóniga, logra el boleto a Copa Oro, deja El Salvador de regreso en la Liga A de Naciones de CONCACAF, pero se da un cambio y viene ahora Hernán Darío el Bolillo Gómez. ¿Es más peligroso ahora El Salvador con Bolillo o lo venía haciendo bien con Dóniga, a juicio de Eduardo Bennett? Es que según la percepción que hay es que ya era peligrosa, o sea, porque estando quien estaba lograron hacer las cosas bien. Entonces, yo no voy a caer en el juego psicológico de decirte que el Bolillo va a frotar la lámpara y que van a salir. No, yo creo que pasa por darnos cuenta que ya con el entrenador español que estaba, había hecho cosas importantes, se veían cosas interesantes tácticamente, de cómo se paraban, de cómo se movían. Entonces, por esas razones que prefiero ir y decir que ya El Salvador ya era El Salvador, ya había un proceso, ya había un crecimiento, ya había una mejora futbolística, táctica, técnica, ya había un
quizás no en el interior de su liga, que tú digas que tengan un campeonato que wow, pero hay opciones a jugadores que ha traído, que han tenido, que quiera o no, dan esa confianza de cierto crecimiento, y ahora hay que esperar que se desenvuelvan también dentro del campo de juego. Le voy a leer una frase que dijo el profesor Rueda cuando le preguntaron por Bolillo en Diario 10, y dijo, bueno, El Salvador es un rival difícil, lo enfrentamos, sufrimos en marzo del año pasado y es un equipo que tiene un gran nivel. Ahora con la orientación del profe Bolillo sabemos toda su capacidad, su experiencia, y va a ser un partido difícil, un choque de dos mundialistas colombianos. Eso dijo Rueda. Correcto, o sea, vamos, más que decir que dos técnicos mundialistas, vamos a decir que son dos entrenadores también que vamos, por eso te decía, el historial al menos, por el enfrentamiento que hubo anteriormente, le favorece a El Salvador, pero el resultado obtenido del local que a nosotros nos complicó. Entonces, esto hace que no de que el Bolillo también es un tipo capaz, es un tipo inteligente también, y creo que ambos técnicos se respetan, nadie desmerita a nadie, eso es normal, porque sería ilógico que dos del mismo país no se lleven bien, ¿viste? Pero en ese sentido estoy de acuerdo con el profesor Rueda, porque tienes que respetar a tu rival tras que tú le demuestras en el campo que eres superior y lo pasas por arriba, porque ese es el tema que hoy hemos tenido, que rivales que antes teníamos, estábamos acostumbrados a que con poco por ahí lográbamos objetivos, hoy nos están costando mucho más y no hemos tenido la capacidad de buscarle ¿cómo dicen? La transición de jugadores que en nuestro país ha ocurrido, y seguimos queriendo disfrutar, depender de otros que ya pasaron y que no pueden estar, pero queremos que estén porque no tenemos con qué reemplazarlos todavía. Ok, perfecto. Eduardo Bennett, para la audiencia de Fan Club, un abrazo grande. Muchas gracias por este enlace y por darnos su opinión de cómo ha quedado este grupo. Bueno, gracias, éxito, y bueno, ahí nos vamos a ver la carita ya, porque nos vamos a encontrar, Dele, un placer, éxito, Dios lo bendiga. Placer grande, era Eduardo Bennett, bueno, exfutbolista, decíamos, marcó historia grande con equipo Catracho. El demonio Bennett. El demonio. Jugó en Argentina. Jugó en Argentina, sí. Ok. Querido también en ese equipo, Argentino Junior, si no estoy mal. Nos veremos las caras allá en Houston y ahí vamos a ver qué pasa en la cancha, en el verde pasto, como dijo él.